Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Estamos en este momento ya en contacto con el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico, para hablar sobre esta renuncia del ministro Prado, si afectará o no los avances en temas comerciales que ha realizado el gobierno hasta este momento. Ingeniero Landázuri, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto, gracias por la invitación. Ingeniero Landázuri, la renuncia del ministro Prado ha tomado en algunos casos por sorpresa. No obstante, la pregunta creo que es importante. ¿Qué ocurrirá con los acuerdos, los avances en cuanto a los acuerdos comerciales? Recordemos que hay avances en cuanto al acuerdo con China, Costa Rica. Hay también temas pendientes, por ejemplo, con México. ¿Podría cambiar la política? ¿Cuál debería ser el rumbo que tome el gobierno respecto a sus autoridades? Bueno, Fausto, yo creo que me he referido en algunas ocasiones a este tema. Yo creo que, vamos viendo los asuntos que usted consulta primero en específico, es decir, Costa Rica, el acuerdo con Costa Rica está ya en la Corte Constitucional. Tuvimos ya una primera información desde la Corte respecto a algunos temas, si alguien se oponía, que presente sus amicus curiae, etcétera. Es decir, no veo que eso vaya a cambiar mayor cosa. El acuerdo con China está firmado. Yo fui uno de los que decía que no sabemos exactamente qué es lo que se está firmando. Habrá que debatir ese tema cuando vaya a la Asamblea. Y respecto a Corea, pues me imagino yo que el que le suceda a Julio José en el trabajo pues encontrará un acuerdo que está ya bastante avanzado. Habrá que ver si Corea decide o no firmar el acuerdo sin Julio José como parte del equipo, como cabeza del equipo. Me parecería que no. Pero probablemente los desafíos más importantes hacia adelante, Fausto, es que ahora tengamos también la visión hacia adentro. Es decir, lo que ha pasado con esto que acabamos de mencionar, tanto usted como yo, es decir, no hay nada más que los acuerdos comerciales. Y no nos olvidemos que el asunto del comercio también debe combinarse con la producción, así se llama el ministerio. Entonces, quizás por ahí vengan las principales preguntas que debería hacerse al gobierno respecto al cambio de rumbo. Y quizá lo que usted mencionaba, los principales desafíos del gobierno quedan hoy por hoy puertas adentro. Es correcto, yo creo que los desafíos son enormes. También vemos un gobierno que desde mi óptica estaba caído, lo mencioné el propio 5 de febrero, después de esas elecciones que para mí se volvieron plebiscitarias para el gobierno, y ahora se vuelve mucho más complicado conseguir reemplazos, ver qué perfiles están acompañando y tal vez también entender cómo usted modula la visión del gobierno, porque vimos un presidente que apenas ganó las elecciones, salió casi disparado a Colombia y a México a decir acéptenme en Alianza del Pacífico, lo cual, claro, es indudable que hay que ver cómo el Ecuador comercia, pero también es importante que esa visión, Fausto, se combine con una visión, perdón la redundancia, hacia adentro, es decir, qué es lo que está pasando con la industria. Usted ha visto los titulares respecto a los camaroneros y el precio del crustáceo, cómo no son competitivos. Por ahí yo creo que realmente el gobierno deja un debe enorme, es decir, lo que hemos tenido hasta ahora son 2 años de ver un PowerPoint que pasaba láminas respecto a la competitividad, que vamos a hacer esto otro, pero al final del día no se ha logrado nada. Y probablemente ahí, insisto, el asunto es ahora ver cómo usted logra impulsar ciertos temas que no sean ley. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, que sigue afectando a varios de los sectores, aunque haya bajado. El asunto laboral sigue siendo muy delicado. Hablaba ayer con otro medio respecto a los subsidios a la energía. Es decir, un montón de temas que están rodeando el quehacer productivo que tal vez sean el asunto más delicado que tiene que ver ahora el gobierno hacia adelante. Ahora, es evidente que el gobierno de una u otra forma comienza a desgranarse, no es el mejor momento. El gobierno ya es un gobierno de salida, quedan muy pocos meses, la gente comienza incluso por un tema de imagen a querer protegerse, aducen situaciones personales y sin duda no será el primero Julio José Prado que salga en este proceso, incluso ya previo a las elecciones anticipadas. ¿Cuál es el mensaje que puede llegar a los inversionistas? ¿Cuál es el mensaje que puede llegar a quienes están en medio de estas mesas de negociación para los acuerdos comerciales? En algunos casos incluso con pendientes muy pequeños, con de pronto temas muy de forma, no de fondo, pero puede haber un mensaje allí.
Sí, sí hay un mensaje, ¿no? Yo justamente estoy en el extranjero viendo algunos temas de negocios por asuntos personales también, pero sí se ve desde afuera una incertidumbre que es realmente grande, ¿no? Es decir, como que nadie quiere hacer nada hasta que no se sepa exactamente qué es lo que pasa con el país, con el Ecuador, porque vemos y lo que se ve desde afuera es unas tendencias radicalmente opuestas que están buscando el poder y que indudablemente plantean unos desafíos enormes. Yo lo que creo, Fausto, es que, a ver, primero la respuesta a su consulta específica es sí, efectivamente hay un mensaje que es muy delicado con la renuncia del ministro. Creo que se acaba uno de los pocos funcionarios que empezó y seguía con el gobierno, lo cual le da una lectura relevante al mercado, ¿no? Es decir, el barco está hundiéndose, me refiero al gobierno, no más que al país, y por lo tanto comienzan a haber deserciones que no se explican claramente y eso es indudable. Lo segundo, respecto a las tendencias políticas, pues lo que se ve desde afuera son realmente asuntos muy delicados, es decir, que aprendamos los electores a pensar que no hay soluciones mágicas para esta situación del país es un primer gran paso, Fausto. Aprender los que están buscando nuestro voto que si es que no se modulan los discursos y volvemos al pasado radical, aquel que no dejaba hablar, aquel que imponía por la fuerza las cosas, me refiero a Correa, pues probablemente tampoco el país va a aceptar aquello y entonces los desafíos van a ser para ambos, es decir, para los que estamos eligiendo y para los que están buscando los votos. Entonces, creo que por ahí el mensaje es fundamental, es decir, tampoco veo un Ecuador que pueda recibir una tendencia del pasado en las mismas condiciones del año 2007, es decir, no hay plata, no hay cómo endeudarse, no hay un precio del petróleo alto y eso cambiará radicalmente el quehacer de un populismo que se va a encontrar con las cuentas vacías. Entonces, todo aquello está planteándose ahora en el país y tal vez creo yo que es hora de que los electores mostremos madurez a la hora de entender cuáles son las propuestas que nos están haciendo los candidatos para no caer en los desencantos que hoy mismo hemos vivido con Correa, con Lazo, etcétera, ¿no? Es decir, acuérdese usted de los 20.000 millones de inversión, Julio José Prado hablaba de un shock de inversiones que nunca se dio, es decir, es lo mismo que el exministro Campana que hablaba de 15.000, de 10.000 millones, es decir, entendamos bien que no hay soluciones mágicas y que esto requiere de un proceso bien ordenado que incluya a todo el país y no solo de una tendencia. Ahora, en esta transición, más allá del mensaje que puede estar claro en algunos casos para los inversionistas hacia afuera, entramos entonces en un proceso de stand-by, en una transición donde muy seguramente nada se va a mover en el tema comercial, precisamente por esta incertidumbre, por esta polarización incluso que existe dentro del electorado e incluso en las propuestas de campaña. No necesariamente, yo creo que hay algunos temas que están avanzados. Me parece que Costa Rica, por ejemplo, es un asunto que sobre todo en forma puede dar un mensaje importante por el tipo de acuerdo que está negociando el país, un acuerdo de última generación. El caso de China sí le veo muy diferente, Fausto, para ser muy honesto, me parece que hay algunos asuntos que debemos conversar. Acuérdese que tenemos asuntos pendientes con China como Coca-Cola, Sinclair, el mismo tema de la preventa petrolera, es decir, aquellos intermediarios y pues vemos un acuerdo que no está incluyendo las negociaciones en relación a la propiedad intelectual, a lo que tiene que ver con medio ambiente, mano de obra, es decir, nada de eso se consideró y yo creo que es un asunto que el Ecuador debe tomar en cuenta, es decir, es un asunto que falta por debatir. Aquello me parece que sí puede entrar en un tema de discusión. Ahora, con respecto a lo que usted comentaba de México, pues recuerde usted, Fausto, que yo decía que el gobierno debería explicarnos cómo abrimos nuestras cartas antes de que México lo haga o haga de manera similar. Entonces, por ahí no veo que pueda avanzar el país. Y hacia adelante, pues lo que veo yo y lo que se ve acá afuera en el extranjero es un gobierno que probablemente, Fausto, esté en transición. Es decir, usted va a tener un presidente que va a estar 5 meses, apenas se siente en el sillón presidencial, ya va a entrar en campaña. Entonces, creo que va a haber muy poco espacio para temas estructurales, muchos asuntos se quedarán en stand-by y lamentablemente para el país esta es una situación terrible, porque recuerde usted, Fausto, no sé si le mencioné en este medio, pero yo veía que esta era la peor situación justamente por eso, es decir, se ve un cambio que no garantiza absolutamente nada y entonces el Ecuador va a estar lamentablemente sumido en riesgo país elevado, en incertidumbre respecto a inversiones,
si ya, imagínese usted, si en los 2 años previos de Lasso no hemos visto inversiones como las que el mismo exministro, o bueno, casi exministro de Producción y Comercio Exterior mencionaba, ahora hacia adelante mucho peor, es decir, no veo aquello. Por lo tanto, insisto, es bien importante que el presidente y que los funcionarios vean hacia adentro, es decir, que vean lo que está pasando y que tratemos juntos de impulsar algo que pudiera ser una especie de transición emergente hasta conseguir un rumbo que le muestre al país un sentido más claro y de más largo plazo. El problema es que usted en el Ecuador no puede pensar más allá de 2 o 3 meses, eso es lo lamentable. Entonces, yo creo que eso no va a cambiar, lamentablemente, Fausto, y tengo que ser muy honesto en eso. Por lo tanto, habrá que ver qué es lo que pasa con las propuestas de campaña y el siguiente gobierno. Hemos visto ya sin duda los avances en términos de negociaciones, de acuerdos comerciales, yo creo que en algunos casos incluso destacable, pero hablemos también de la deuda que puede dejar la gestión del ministro Julio José Parado. Y en cuanto a la producción, que era uno de los temas que tocó al inicio, que me parece importante también, puertas adentro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que faltaría? ¿Qué es lo que resta para tener un país incluso competitivo, incluso hasta para poder proponer ciertas condiciones en los acuerdos comerciales? Nuestra producción tampoco está en su mejor momento. Eso es lo correcto, Fausto, y por eso es que ahí teníamos desencuentros, creo yo que es la palabra, con los equipos negociadores y con el propio ministro. Yo debatí con él en 2 ocasiones y fui muy honesto, muy sincero en decirle, usted no puede dejar por fuera en las negociaciones la realidad del país. Es decir, hay que negociar, sí, pero hay que hacerlo tal y como lo hacen los otros países, ¿no? Es decir, poniendo la producción por el frente. Por ejemplo, en el caso de China sí se realizaron algunas exclusiones, pero en el caso de este país realmente las exclusiones es lo menos que le interesa a China. Ellos se toman el mundo sin necesidad de acuerdos comerciales. Entonces realmente es una gran interrogante. Yo digo esto porque probablemente la respuesta del ministro sería esa, es decir, por eso se realizaron. Y poco les interesa también las debilidades que pueda tener nuestro sistema. Es correcto, y eso debería considerarse. Ahora, la pregunta del hacia adentro, pues Fausto, no se ha hecho absolutamente nada. Es decir, no hemos avanzado en nada. Tenemos temas de trabas impositivas, tenemos temas de trabas de tramitología, perdón la redundancia. Es decir, no ha cambiado nada. Cuando usted hace negocios aquí allá en el país, allá en el Ecuador, pues lo que se encuentra es realmente con un sistema que parece que no quiere que no quiere que usted haga negocios. Es decir, todo continúa muy parecido a lo que habíamos encontrado al inicio, salvo unas pequeñas excepciones que tienen que ver más con la actitud de ciertos funcionarios respecto a los negocios. Pero ahí lo que debería pasar, Fausto, es que el Ecuador marque una hoja de ruta equilibrada. Es decir, hemos visto ya lo que pasó con la versión del péndulo a la izquierda y todo el desfalco que significó en nuestras finanzas, y ahora vimos lo que tiene que ver el péndulo que yo había indicado al país desde casi el principio del gobierno de Lasso, el péndulo del desaparecer el Estado, en el que usted espera que el mercado arregle todo. Entonces, lo que hago es abrir mercados para mis productores, lo que hago es que el mercado arregle la demanda interna, y eso tampoco es correcto. Es decir, eso es una exageración tan grave, tan delicada como aquella de la izquierda. Entonces, ese equilibrio debería suponer que usted entienda primero qué socios comerciales son los adecuados. Por ejemplo, Estados Unidos, Fausto. Es decir, usted debería entender que el firmar con China un acuerdo puede que le signifique un gran problema a la hora de firmar un acuerdo con un socio que es absolutamente relevante. Pero el gobierno, en esas taras tan graves que tienen de dogmas, pues nunca escuchó otras voces. Entonces, creo que ahora lo importante es tratar de enmarcar una ruta que sea equilibrada, que sea racional, que considere que probablemente la sierra no pueda incluirse con la misma velocidad en los acuerdos comerciales de agroindustria con la costa, por ejemplo. Eso es un asunto muy delicado. Lo mismo el Oriente, el petróleo, la consulta, que me parece, Fausto, que puede ser hasta más delicado que la propia elección, la del Yasuní. Entonces, todos esos temas deben manejarse de manera equilibrada. Y eso es lo que no hemos visto en los últimos años en el país. Diagnóstico poco alentador, lamentablemente, y esperamos, en todo caso, la decisión de las nuevas autoridades, sea quien sea, que trabaje precisamente por lo que necesita el país y su gente. Ingeniero Landázuri, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Siempre es un gusto, Fausto. Buenas noches. Gracias. Y el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico, hablando sobre la renuncia del ministro Julio José Prado, que afectará el avance en algunos temas comerciales. Lamentablemente, lo que nos ha dicho y un poco su visión tiene que ver con el trabajo que se ha hecho Ecuador puertas afuera. Lamentablemente, hay muy pocos avances, muy escasos en el Ecuador puertas adentro. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.